quisiera preguntarles a todos qué sienten con la incertidumbre, qué sienten cuando no saben qué es lo que va a pasar o cuando las cosas no están saliendo de la forma en la que ustedes pensaban que deberían de estar saliendo. Cuando me invitaron a dar esta plática, básicamente me dijeron que podía hablar de todo lo que yo quiera, siempre y cuando como que conecte puntos y busque relaciones entre estas cosas. Ustedes perdonarán mi cursilería y mi falta de objetividad, pero lo más relevante que yo he hecho ha sido a mi hijo, ¿no? Primero como que me puse a buscar qué cosas he hecho que sean éxitos, fracasos, pero más que eso como llegar a cosas relevantes y tratar de buscar relaciones entre ellas, ¿no? Cómo fue que estas cosas sucedieron. Tengo esta como fantasía, esta como obsesión donde me imagino a todos mis bisabuelos, a los bisabuelos de mi esposa, todos juntos en una mesa, yo presentándoles a mi chavo y diciéndoles, no, pues, o sea, sería algo sumamente extraño, ¿no? Ellos tienen un origen súper diverso, vienen de Lituania, de Rusia, de Polonia, de Siria, de Turquía, de lugares tan distintos, incluso mi abuelo estuvo antes en Brasil, de origen de Israel también. Entonces, como que da esta sensación como en qué momento las cosas se convirtieron en México, ¿no? En qué momento estamos aquí todos. Y la siguiente cosa relevante que yo he hecho en mi vida, que de hecho esa es la razón por la que me invitaron a estar aquí, es DBF, ¿no? La primera escuela de hackers de América Latina. La verdad es que me pasa muchísimo lo que me pasa con mi hijo, ¿no? Cuando me pongo a ver en el fondo de las cosas cómo fue que esto sucedió, pues pasa lo mismo, como que es súper complicado de conectar. Primero porque yo soy arquitecto, yo estudié arquitectura, y yo no soy programador, yo no soy ingeniero, entonces como que estar hablando de escuelas, aquí próximamente va a estar el secretario de Educación Pública, yo hablándoles de escuelas, ¿no? Yo todavía si la escuela fuera de arquitectura haría sentido, pero una escuela de hackers como que en qué momento pasa, ¿no? Sumando un poco cosas difíciles de conectar a la historia, mis socios, ¿no? Mis cofundadores, a Manuel yo lo conocí cuando él venía con sus propias historias difíciles de conectar, regresando de Corea, regresando de Silicon Valley, donde tuvo la oportunidad de estar haciendo business development en compañías increíbles, y a Quique, que él y yo de entrada ni siquiera, según estos esquemas y paradigmas sociales, ni siquiera deberíamos de ser amigos, ¿no? Él viene de una familia con muy pocos accesos, él no tiene un título universitario, él se hizo solo, eso no le impidió que se vuelva uno de los mejores 12 programadores del mundo según Google, él está catalogado como un Google Developer Expert, pero cuando me pongo a ver todas estas cosas da la sensación como en qué momento pasó todo esto, ¿no? En qué momento llegamos a esto. Mi vida no es un tema donde A más B es igual a C, más bien es un tema donde X más W es igual a R más Z, y se vuelve una cosa complicada, ¿no? De explicar. Todo el mundo siempre me está preguntando, oye, ¿y tú en qué andas ahora? ¿No? Es como que es muy complicado para la gente entenderlo. Tengo una historia que yo traigo mucho conmigo mismo, es una historia que tiene que ver con Marte. Una vez estaba platicando con mi tía, que es la hermana de mi papá, justo al lado de la familia que viene de Siria, y le estaba yo diciendo, no, pues me encantaría en algún desayuno, una plática casual, sin sentido, ¿no? Le estaba diciendo como, pues me encantaría ir a Marte, ¿no? Estaría increíble conocer Marte. Y ella me dijo, pues yo ya conozco. Entonces me quedé así como, pues a ver, cuéntale, ¿no? Como que estaba un poco raro el tema, ¿no? Y pues básicamente su historia es súper larga, pero ellos estaban muy a gusto, ella tenía 6 años, 1947, ya hablaba árabe, y un día le dicen, digo, pasaron cosas antes, pero un día le dicen, mañana nos tenemos que ir a México. La historia de ellos no es la historia de un barco en Ellis Island, en Tampico, en Veracruz, ellos llegaron en avión. El siguiente avión que tomaron llegaba a México, pero vía Nueva York, no había vuelos directos. Y pues los vuelos a México eran una vez a la semana, ¿no? Entonces ellos llegaron un lunes a Nueva York y el jueves estaban ahí. Y ella se sentía completamente como en un lugar fuera, ¿no? Se sentía en Marte, ¿no? Estaba viendo gente que nunca había visto, estaba viendo culturas, personas que físicamente ya nunca se había imaginado. Y el Empire State ya existía, Nueva York ya tenía como una estructura cosmopolita, ya era mucho de lo que nos podemos estar imaginando. Y pues ella se sintió así, ¿no? Pero con el tiempo me he dado cuenta que ella no me estaba hablando de Marte o no, ella de lo que me estaba hablando era de falta de acceso a la información. Y veo a mi hijo, veo a mis sobrinos hoy en día y es todo lo contrario, ¿no? Hoy en día estamos en un cambio de paradigma totalmente, ¿no? Yo veo a mis sobrinos que desde los 8 años sus papás llegaban a preguntarles a ellos, oye, ¿cómo hago esto, no? Ellos no están en Marte, más bien parece que los papás son los que están ahí, ¿no? Están en un cambio de paradigma brutal, ¿no? Están hiperinformados, hiperconectados, hiperestimulados,
hiperexpuestos a cosas, ¿no? Y esto es relevante porque estoy hablando de mi hijo, estoy hablando de mi papá, ¿no? de mi tía, que sos una generación arriba de mí, una generación abajo, y yo me quedo como atrapado en el medio, ¿no? En un cambio de paradigma. Cuando yo empecé a estudiar no existía Facebook, no había iPhones. De repente resulta que el mundo cambió cuando yo ya me había graduado, ¿no? Y esto es algo que todavía los cambios radicales todavía ni empiezan, ¿no? Los cambios exponenciales no han terminado. Acuérdense de este tema, ¿no? ¿Qué se siente la incertidumbre? ¿Qué se siente no saber qué va a pasar? Y es una cosa muy interesante, ¿no? Hay quien dice, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con ellos y son estudios muy serios, ¿no? De estas empresas 500, el 40% de ellas van a desaparecer en los próximos 5 años. Entonces, el mundo está cambiando totalmente, nadie sabe qué va a pasar, nadie se atreve a decir qué es lo que sigue, ¿no? Y yo me he dado cuenta que los hackers son estas personas que saben navegar estas olas, que saben perfectamente vivir en el mundo de hoy. Los hackers son estas personas que todo el día viven con la incertidumbre. Los hackers están cómodos cómodos sin saber qué es lo que va a pasar, están cómodos en un mundo descubriendo cosas, ¿no? Una de mis definiciones favoritas que tengo de los hackers son estas personas que saben qué hacer cuando no saben qué hacer. Están en Marte todos los días. ¿Por qué un arquitecto les está hablando de hackers? ¿En qué momento llega como todo este rollo, a cómo se convierte a esto, ¿no? Básicamente mi historia también es un poco larga, pero yo estaba muy contento con la arquitectura, me empezó a interesar el mundo de la sustentabilidad desde rápido, me empecé a interesar en el tema y me convertí como en un activista de este tipo de temas. Poco a poco, trabajando con muchas ONGs, me fui dando cuenta que las organizaciones de la sociedad civil estaban poco articuladas. Entonces, con unos amigos en una plática de concierto empezamos como, bueno, pues hay que conectarlos, el mundo está cambiando, vamos a hacer como esta red social de activistas. Empezamos, era solamente una idea, y la idea a todo mundo le empezó a gustar, empezó a conectar muchísimo, nos invitaron a la Cumbre Ciudadana, en esa época fue ya hace mucho, donde estábamos ahí teniendo un voto, ¿no? Llegaron los candidatos Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota, López Obrador, y ahí estábamos nosotros pues, participando, ¿no? En cómo conectar a la sociedad civil. Habíamos llegado a un programa de estos de emprendimiento social de Fundación Televisa, habíamos sido el más votado, pero a mí la gente me hablaba mucho de tecnología y me empezaban a marear con sus cosas de front-end, back-end, HTML, JavaScript, Python, Ruby on Rails. Yo no sabía si estaba hablando con Einstein, si estaba hablando con un timador, era súper complicado para mí. Y en alguno de estos eventos, una amiga que se llama Chio me invitó a Startup Boss. Me dijo, oye, ¿por qué no aplicas este tema Startup Boss? Pues yo no entendía mucho, pero básicamente era como este lugar donde era una competencia, donde se hacen startups en un camión. Sin entender mucho le pregunté como, oye, ¿y de qué va este rollo? ¿No? Me dice, pues básicamente nos vamos a subir en un camión, puros desconocidos, puros hackers, vamos a cruzar la frontera, vamos a llegar a Texas y vamos a competir contra equipos de Nueva York, de Silicon Valley, Boston, Toronto, todos lados, ¿no? A mí se me hacía una pésima idea subirme en un camión con hackers a cruzar la frontera, como que no era una cosa que me hacía sentir muy cómodo, pero investigando un poco más sobre lo que era Startup Boss, digo, ya hoy en día sí les platico, ¿no? Que ahí le pichamos a Guy Kawasaki, a Robert Scoble, a Dave McClure, era un poco las cosas que pasaban, al final me hice director de Startup Boss en México, y de ahí salió una empresa que se llama Instacart, probablemente la conocen, es una empresa de estas unicornio que hoy en día está valuada en $200 billones, salió Branch, que luego fue vendido a Facebook por $15 millones. Entonces, pues decidí tomar el riesgo, decidí ir. Total, lo peor que podía pasar era que sea un viaje que esté malo y pues me regresaba y no pasaba más que eso. Y cuando me subí al camión, mi vida cambió. Ahí como que sí, yo siempre tuve estas ganas, siempre fue medio hippie y me gustaba como este rollo de los festivales de rock y me imaginaba como a la gente en los 60s y Woodstock y todas estas cosas y como que decía, bueno, qué mal que a mí no me tocó vivir algo así. Justo cuando me subí al camión sentí todo lo contrario, como que por primera vez vi gente realmente reunida en un lugar dispuesta a hacer cambios en el mundo que eran de suma relevancia, no era una comunidad muy interesante. El caso es que me volví un adicto a los hackatones. Junto con mis socios empezamos a ir a varios hackatones, yo ahí los conocí de hecho. ¿Y un hackatón qué es, no? Básicamente con la lógica de estas empresas que nacen en garages y luego se convierten en algo gigante, son reuniones donde se juntan emprendedores, diseñadores, programadores y básicamente desarrollan ideas en un lapso de tiempo muy corto, de 1, 2, 3 días y sacan cosas, ¿no? Y las empiezan a hacer realidad. A partir de ahí como que después de varios hackatones y después de varias pláticas con personas súper interesantes, las personas más brillantes que se pueden imaginar,
empezamos a ver mucha relación entre este tipo de cosas, ¿no? Empezamos a ver muchísima relación entre la estructura, la mentalidad, la estructura de pensamiento que tienen los hackers. Y ahí fue cuando dijimos, el mundo necesita una escuela de hackers, el mundo necesita que todos nos convirtamos en hackers, ¿no? ¿Qué es esta estructura mental? ¿Qué es esto que les hablo cuando les hablo de cultura hacker? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hace que estas personas estén cambiando al mundo, que el software se esté comiendo al mundo, que son personas, digo, lo hemos visto a lo largo del día de hoy, como la tecnología realmente está haciendo, todo está dado, las condiciones están dadas para que con tecnología podamos hacer muchísimos cambios. ¿Y qué es esto que descubrí yo en los hackers junto con toda esta super comunidad? Lo primero es que los hackers son estas personas que han aprendido a aprender. Son personas que pues, no saben qué va a pasar en poco tiempo, entonces no se pueden quedar con lo que ya saben, necesitan ser personas que sepan, que tengan este recurso de poder aprender, saben que no saben que nunca saben todo, entonces necesitan como realmente entender lo que está sucediendo. Una cosa increíble de los hackers es que son adictos a resolver problemas, ¿no? En hackatones yo he visto gente que está resolviendo problemas que ayudan a los refugiados, gente que está haciendo cosas con salud, gente que está haciendo cosas de fintech y está trabajando con bancos, gente que está haciendo cosas para ejercicio, para los niños, para educación, para todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Algo que es increíble de los hackers es que los hackers por definición son conectores. Básicamente esta palabra que luego escuchamos todos de, oye, el algoritmo, ¿no? Es una palabra muy sofisticada para decir conexión de cosas, ¿no? El hacker es esta persona que sabe conectar soluciones existentes, sabe conectar nuevas cosas, sabe ver cosas nuevas y simplemente conectarlas de una forma que nadie se había atrevido a hacer o nadie había encontrado la forma de cómo hacerlo. Los hackers son conectores de todo lo que se puede, ¿no? Los hackers son cero dogmáticos, son personas que no esperan nada. De hecho, para ellos A más B nunca es igual a C. Ellos no esperan nada. De hecho, los hackers, no hay productos terminados con los hackers, hay versiones. Incluso lo vemos nosotros con las cosas que usamos todos los días, siempre son versiones, porque son cosas que cíclicamente están cambiando, que todo el tiempo están revisándose, readaptándose al mundo y a cómo se necesita. Por eso los hackers son tan ágiles, porque como no tienen miedo al fracaso, son personas que sacan cosas porque simplemente van y las prueban y luego van y sacan los datos y no parten con hipótesis de que ellos conocen los datos, ¿no? Algo impresionante, y creo que es mi cualidad favorita, los hackers son empoderados. Son personas que siempre buscan el cómo sí. No significa que siempre lo sacan, pero siempre buscan el cómo sí lograrlo, siempre buscan cómo sí conectar las cosas. No saben que vivimos en la era de la información, así como vivimos en la revolución industrial, en la Edad Media. Ahorita estamos en una era importantísima que nos está tocando vivir y que nos está tocando aprender de ella, ¿no? Una era donde se comunica todo y los hackers usan la era de la era de la información justamente como un gran aliado para sentirse empoderados. Hay una palabra en inglés que se llama, es esta palabra que es cuando alguien es resourceful, donde básicamente es esta persona que encuentra los recursos para lograr las cosas que quiere, ¿no? Otra cosa impresionante de los hackers es que es un mundo 100% meritocrático, a nadie le interesa. En un hackathon a veces hemos llegado a ver gente que es PhD en Stanford, hemos visto gente que viene de Pachuca 2 horas llegando al hackathon a ver qué pasa en una moto, ¿no? Y con los hackers no importa si tu papá es Carlos Slim o no, lo que importa es que realmente las cosas que estás haciendo solucionan un problema, ¿no? Si hay esta famosa palabra, si hay tracción, si la gente lo está usando, si la gente realmente conectó con esa idea o no. Las palancas realmente importan muy poco si no pudiste conectar con la gente, ¿no? Creo que algo que es básico y no se podría hablar de hackers sin hablar de código, los hackers dominan su herramienta. Siempre hacemos esta analogía donde los hackers son superhéroes, ¿no? Y pues los superhéroes, lo que los hace superhéroes y lo diferencia de las personas es el dominio esta cultura que ellos tienen, ¿no? Esta estructura mental que tienen, pero el dominio de su arma todo lo tienen, ¿no? Y el arma de los hackers es aprender a programar. Hoy en día aprender a programar es tan o más importante que hablar inglés. Yo me acuerdo a mi mamá obsesionada para que mis hermanos y yo aprendamos a hablar inglés porque si no, no íbamos a hacerla en la vida. En la era que estamos actualmente, aprender a programar es básico y es una cosa súper importante para poder ser los creadores del mundo en el que queremos vivir. Me gustaría, antes de terminar, que mañana que ustedes estén en sus casas, en sus trabajos, al rato que salgan de aquí, que tengan los ojos súper abiertos, que vean las cosas que no les gustan. Vivimos en un país con muchísimos problemas, vivimos en un mundo con muchos problemas, en nuestras casas, en nuestras comunidades, hay muchas cosas que se pueden arreglar. Véanlo, vean qué cosas ustedes pueden conectar mejor, qué cosas ustedes pueden ver de forma diferente.
Y no asuman que ustedes no pueden, asuman que hoy en día justamente lo bonito de la era de hoy es que todo está dado para que sí se pueda. Todos podemos hacer muchísimos cambios, conectar otras cosas y pues no asuman que no pueden, ¿no? Simplemente háganlo y conviértanse en hackers. Gracias.